y el tercer análisis de casos. Si ingresan al entorno virtual en la parte de evaluaciones, van a ver que ya está disponible el tercer análisis de casos y vienen las instrucciones como siempre y el formulario para completarlo. Entonces, vamos a ver un momento las instrucciones. En este momento estoy grabando. Ya no sé. Así. Y entonces, como siempre, el análisis de casos consiste en 3 casos. Entonces, disponen de 7 días naturales para resolver esta evaluación. La fecha de habilitación es el 16 de julio a la 1 p.m., o sea, ya. El tiempo máximo de entrega es el viernes 23 de julio a las 5 p.m. No se aceptarán documentos después de la fecha y hora límite, sin excepción. Entregas tardías implican un 0 en la calificación. Anotar el nombre completo, así es más grande. Anotar el nombre completo y carnet de cada uno de los integrantes. Leer cuidadosamente el documento. Recomendación: visualiza el documento en línea para mantenerse al tanto de los cambios y aclaraciones de este. Si fuera necesario algún cambio, este será resultado en naranja para su rápida identificación. La evaluación consta de 3 casos. El grupo deberá completar todos los casos. En caso de dudas sobre la redacción, un representante del grupo solicitará una aclaración en el medio electrónico de conveniencia del profesor, foro, correo electrónico, mensajería de mediación virtual. Después dice, resolver los problemas de desarrollo de forma ordenada, debería decir, y concisa. Mostrar todos los cálculos y razonamientos necesarios para dar una respuesta. Reportar con números correctos y significativas y unidades SI para cada cantidad. En caso de omitir unidades y o usar de manera incorrecta las cifras significativas, se le penalizará con un rebajo de un punto en cada ejercicio. El representante del grupo deberá entregar el formulario de resolución del análisis de casos en el entorno virtual del profesor respectivo sin excepción. Entregar un documento combinado del formulario de resolución de los casos y la autoevaluación de desempeño del grupo en forma de PDF, tamaño máximo 512 megabytes. Con el siguiente título: siglas de nombre profesor, número de grupo asignado por la profesora y guión 3. Entonces, por ejemplo, sería DGF, número de grupo y guión 3. Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación. Asegurarse de enviar la resolución definitiva. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de que el profesor o asistente detecte plagio entre grupos, la nota que se asignará será un 0. En caso de que se elevara, y el caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a las instancias superiores. El no colocar las citas o referencias bibliográficas de las respuestas que aplique se considera plagio. Y están los lineamientos típicos que ustedes ya conocen. En formato PDF, se penalizarán los errores en la ortografía y caligrafía, con 3 puntos del total de la nota. Se penalizará el incumplimiento de los lineamientos del formato indicado en el cuadro 1. Después, acá están, ya ustedes los conocen, si son versión digital o versión manual. Entonces, cualquiera de las dos versiones, o también se puede hacer los combinados que ustedes también en otras ocasiones han hecho. El caso 1 son 19 puntos, el caso 2 son 25 puntos, el caso 3 son 25 puntos. Formato, encabezado, letra, gráficos son 3 puntos, presentación y demás 3 puntos, uso correcto de las citas y referencias 3 puntos, para un total de 78 puntos. Y la autoevaluación que ustedes ya conocen. Recuerden aplicar la autoevaluación correctamente, porque en otros casos hay personas que ponen la nota total de una persona 3, pero en realidad lo que querían colocar son 12. Recuerden que es por cada uno de estos rubros son 3 puntos, entonces 3 por 4, 12. O sea, si van a poner los puntos totales serían 12, o la nota puede oscilar entre 0 y 12, ¿verdad? Básicamente. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Son 3 análisis de casos. Básicamente, el caso 1 es básicamente es una valoración redox. Entonces, dice, la empresa de Animaduras del Caribe desea cuantificar el porcentaje de óxido de hierro presente en una muestra. Para ello, se pesan 4 réplicas cuya masa se detalla en el cuadro 1, se disuelven en ácido clorhídrico según la reacción 1 y luego se trabajan cuantitativamente un valor de 100. O sea, esta reacción.
Del balón de 100 se realiza la segunda dilución tomando una alícuota de 15, se repasa un balón de 100, de esta se toma una alícuota de 25 a la que se le agregan 25 mililitros de KI de esta concentración para transformar todo el hierro más 3 a hierro más 2. Finalmente, el KI que no reaccionó se valora con una disolución de ácido yódico, donde los volúmenes consumidos se detallan en el cuadro 1. Acá están los datos. Entonces, piden que escriban las reacciones correctamente balanceadas. Entonces, acá se les dan un indicio de las reacciones para que ustedes lo balanceen y también para la reacción de las dos reacciones que están involucradas. No están balanceadas, entonces están las semireacciones y la reacción final que también ustedes tienen que balancear. Dice, desarrolla la fórmula para obtener el porcentaje en masa de óxido de hierro, determina el porcentaje en masa de óxido de hierro para cada réplica y también le piden que haga lo mismo, pero como porcentaje en masa de hierro. Entonces, tienen que calcularlo como porcentaje en masa de óxido de hierro y como porcentaje en masa de hierro solamente. Esa sería la pregunta 1. Básicamente una valoración redox. El caso 2 es una valoración potenciométrica. Entonces, hay muchas formas de determinar el punto de equivalencia al graficar datos de pH. La manera más sencilla es hacer una gráfica pH versus el volumen de valorante. El punto de equivalencia es determinado a partir del punto de inflexión de la curva de valoración. La segunda técnica es hacer una gráfica de la primera derivada del pH en función del volumen promedio. En este caso, el punto de equivalencia corresponde al máximo de la pendiente. O sea, la tercera técnica es hacer una gráfica de la segunda derivada con respecto al volumen del valorante. En este caso, el punto de equivalencia corresponde al volumen en el cual la segunda derivada es 0. O sea, este punto. Uno de los principales problemas con todos estos métodos gráficos es que el punto de equivalencia es estimado de la gráfica. Además, los datos más importantes son cercanos al punto de equivalencia, que típicamente son los más difíciles de medir. Un método adicional son las curvas de Gram. Es un tipo de técnica gráfica que permite usar los puntos antes del punto de equivalencia, típicamente de 0,8 del volumen de equivalencia hasta el volumen de equivalencia, ese rango de datos. Y la técnica consiste en utilizar una regresión lineal para determinar el punto de equivalencia. La ecuación para la valoración de un ácido de una base está por, entonces, el volumen de la base por 10 a la menos pH es igual a K por el volumen del punto de equivalencia menos el volumen de la base. Esta ecuación puede ser escrita de esta forma que se muestra acá, en donde el volumen de la base es el volumen del volumen de la base es el volumen del valorante que se agrega. Y VE es el volumen de base requerido para que haga el punto de equivalencia. Y K es la constante de disociación del ácido débil que se analiza. Entonces dice que una gráfica, si yo grafico volumen de base por 10 a la pH con respecto al volumen de base, me debe resultar en una línea recta como la que se muestra acá, en la que la pendiente sería, si veo esta ecuación, la pendiente sería menos K. Y el intersecto en el eje X, cuando y es igual a 0, pues, es decir, este intersecto acá, en el eje X, cuando y es 0, corresponde a el volumen y el punto de equivalencia. Entonces, si yo determino este valor del intersecto acá, ya obtengo el punto de equivalencia. Considera las siguientes condiciones para la valoración. Entonces me dicen, para la valoración se toman en cuenta 5 mililitros de la muestra incógnita y se transfiere a un Erlenmeyer, luego se agrega 20 mililitros de agua destilada, se procede a titular con una disolución patrón de NaOH y se obtienen los resultados que se muestran en el cuadro 1. Entonces acá tienen todos estos datos de la valoración. Entonces dice, realiza el diagrama esquemático de la celda, considere que se utiliza el siguiente electrodo de vidrio en donde los electrodos de referencia son AG, AgCl saturados. O sea, tienen que escribir acá cuál sería el diagrama de la celda que estamos utilizando, con la forma de esta abreviada. Luego dice, escriba la reacción de valoración correctamente balanceada y la reacción que ocurre en la celda. Considere el ácido como HA. Después, escriba la ecuación que define el potencial de la celda. Haga 3 gráficas, una de la curva de valoración, una de la primera y otra de la segunda derivada, 6 puntos. A partir de la información obtenida en la gráfica de la primera derivada, en el punto anterior determine la concentración del ácido HA en el fórmula. Realice el gráfico de Gram y determine el volumen en el punto de equivalencia con esta metodología. Reporte el valor de la pendiente y el intercepto con 3 cifras significativas. Luego determine la concentración y el valor de K del ácido basado en estos valores indica la posible identidad del ácido incógnita a partir de este valor de K que determina.
Luego dice, considere que el método de Grant es el método de referencia. Determine el porcentaje de error del método de la primera derivada con respecto a este de referencia. Si fuera a utilizar un indicador para la valoración, ¿cuál sería una buena opción y por qué? Esa sería la segunda pregunta. Entonces vean que es más que todo de potenciometría y análisis de datos. Y el caso 3 es un caso de espectroscopía. Dice, la demanda química de oxígeno se define como la cantidad de un oxidante específico que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. Se expresa en términos de la cantidad de oxígeno equivalente por cantidad de muestra. El valor de DQO se utiliza como una medida de contaminantes en aguas residuales y aguas naturales. Referencia que pueden usar como guía para este procedimiento y se muestra en un video de YouTube. Su grupo de investigación realiza la implementación de la metodología, esta que tiene este número. Determinación de la demanda química de oxígeno en sistema cerrado por un método colorimétrico. Durante la implementación se realiza la medición de espectros de absorción de dos disoluciones estándar de ftalato ácido potasio y un blanco. A continuación se escribe la preparación de las disoluciones. Entonces ahí viene la descripción de cómo se preparan esas disoluciones. Entonces dice, calculen la concentración expresadas como miligramos de oxígeno por litro de las disoluciones estándar 1 y 2. Considere la siguiente reacción para el cálculo. Entonces, le damos una reacción que es la que se utiliza para hacer el cálculo y a partir de eso deben calcular cuánto es la concentración de oxígeno como miligramos de oxígeno por litro. Que tienen esas disoluciones patrón. Luego dice, en la metodología de referencia se indica que se toma un mismo volumen de la muestra y se adiciona a un tubo de reacción que contiene dicromato de potasio, ácido sulfúrico concentrado y sulfato de mercurio. Se digiere en un reactor durante 2 horas a 150 grados centígrados. Posteriormente se mide la absorbancia de la disolución resultante. Sin embargo, la normativa advierte que, dependiendo de la especificación del cromo resultante en la disolución, así se deberá seleccionar la longitud de onda adecuada. Por lo tanto, analicen los siguientes aspectos de absorción para las disoluciones estándar 1 y 2 después de haber sometido el proceso de digestión. Entonces, con respecto a la información anterior, conteste, ¿cuál es la reacción química involucrada durante la digestión? Suponga que la muestra se comporta como ftalato ácido de potasio. Debe mostrar el desglose completo del balanceo por reacciones. Entonces, ven que es una reacción redox que está también involucrada. ¿Y cuáles son las especies de cromo que causarían la coloración de la disolución después de la digestión? ¿Cuáles serían los colores según la especie? Selecciona la longitud de onda donde se presenta un máximo de absorción para los estándares. ¿Cuál longitud de onda utilizaría para realizar una cuantificación a través de la aplicación de la ley de Beer-Lambert? ¿Qué especies presente en esta disolución es la responsable de la absorción en la longitud de onda identificadas? ¿Concuerda esta longitud de onda con la reportada en la literatura? ¿Qué diferencia se encuentra en los aspectos de absorción del estándar 1 y 2? Tome en cuenta los incrementos y la disminución en la absorbancia. Explique esta diferencia en términos del fundamento químico del método. Y luego dice, se realiza la determinación de una muestra de agua a una longitud de onda de 400 nanómetros. A continuación se presentan los valores de absorbancia de una serie de estándares de ftalato ácido de potasio. Entonces, tenemos estos estándares y a partir de la información anterior, grafica la diferencia de las absorbancias con respecto al blanco en función de la concentración de los estándares de ftalato ácido de potasio y obtenga la línea de mejor ajuste. Reporten los estadísticos con 3 cifras significativas. Explique por qué se grafican las diferencias de las absorbancias de los estándares con respecto al blanco. Determinen la concentración en miligramos de oxígeno equivalente, bueno, miligramos de oxígeno por litro, que no sería, esto no es que sea normalidad, digamos. Miligramos de oxígeno por litro sería básicamente de disolución para la muestra analizada. Considere la siguiente reacción para el cálculo. Entonces, a partir de eso, tendrán que determinar cuánto es la concentración de oxígeno en la muestra que ustedes analizan. Eso sería básicamente el examen, bueno, el análisis de casos, son esas 3 preguntas. Y no sé si de momento con eso que les leí de momento, si tienen alguna duda al respecto, recuerden que entonces tendrían tiempo para presentarlos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y la dinámica que vamos a manejar sería la dinámica de siempre. Sería esta dinámica donde nos reunimos el martes para ir trabajando lo que ustedes han ido avanzando, ¿verdad? Y ver si tienen dudas y nos reuniremos entonces y trabajaría respondiendo dudas en los diferentes grupos, ¿verdad? Yendo grupo por grupo a responder sus respectivas preguntas. Entonces, esto lo haríamos el próximo martes y dependiendo cómo lo veamos,
podríamos también hacer unas cuantas consultas, una hora de consulta también el viernes, cualquier cosa. No sé si tienen alguna duda o si tienen, por ejemplo, preguntas con el reto 5 o alguna otra consulta que tuvieran. Profe, yo tengo una duda con el reto 5. Sí, ¿Cómo hacemos? si gusta, me lo puede enviar por el chat Ok, y la resolvemos acá. Sí, en JPG, ¿verdad? ¿O cuál era las que no le abrían? creo que, vamos a ver. Para cerrar esta sesión. Documentos. No, sí funcionó. La pregunta sería esta de acá, ya se los comparto. Sería esta, Carla. Sí, profe, esa misma. ¿Vos de casualidad viste la tutoría de la vez pasada? Em, sí, de hecho, la clase pasada del viernes, creo que yo resolví ese problema. No sé si vos estuviste el viernes pasado. No, el viernes pasado no estuve, profe. Que cualquier cosa, te voy a pasar. Esta es la clase del viernes pasado. Entonces, si vas ahí, a partir del 1:04, Ok, ok. Gracias, profe. cualquier cosa. No es exactamente el mismo problema, pero de hecho todos estos problemas tienen como el mismo machote, nada más que se cambian los datos. Entonces, ya te digo exactamente. Sí, creo que hecho es... Ajá, sí, justamente. Sí, justamente en minuto 1:04 hay un problema que es exactamente el mismo que hace, nada más que las especies son distintas, pero es básicamente el mismo. Entonces, Ah, cualquier para cosa, guiarme. ujú. Gracias. Entonces, cualquier cosa puedes revisar ese y si te queda alguna duda, lo podríamos también, ya sea revisar el próximo martes o lo podemos revisar, me lo podemos mandar las dudas por correo, te respondo también por correo, cualquier cosa. Súper, gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Dile, también manda un problema, KPS y potencial. El problema de Dylan es este. Utilizando los datos, calcula el potencial estándar de reducción para la reacción, esa que se muestra ahí. Sí, esos problemas. mm, a ver cómo era que se resolvía esto. A ver si me acuerdo. Cuando se tiene un problema como este, hay que tomar en cuenta la parte de la KPS. Entonces, lo que hace uno es, bueno, tengo esta reacción que es la reducción de plata, ¿verdad? Entonces, yo sé que el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592
entre 1, logaritmo de 1 entre la concentración de plata. ¿Verdad? Eso por un lado. Pero me dicen que calcule el potencial estándar para esta otra reacción que tenemos ahí. Entonces, yo sé que si yo tengo yodato de plata, este yodato de plata puede disociarse para formar plata más y yodato. Y la KPS de esto sería igual a la concentración de plata más por la de yodato. Quiere decir que la concentración de plata yo la puedo expresar como la KPS o entre la concentración de yodato. Sí, se me sigue ahí, Dylan. Sí, sí. Entonces, una vez que tengo eso, yo podría, por ejemplo, sustituir esto en la ecuación del potencial que tengo acá. Y el potencial estándar para esta reacción, pues sería para esta reacción, el potencial estándar sería menos 0,0592 entre 1 logaritmo de la concentración de yodato. Pero bueno, esto en realidad, de acá esta ecuación en este momento de acá no podemos obtener la información que ocupamos. Entonces lo que podemos hacer es sustituir este valor en este de acá. Entonces me quedaría el potencial ser igual al potencial estándar de AG más AG menos 0,0592 entre 1 logaritmo de, entonces me quedaría abajo la concentración de yodato entre la KPS. Y en condiciones estándar, las condiciones estándar es que sea 1 molar la concentración, o sea que esto debería ser 1 mol por litro. Entonces me quedaría que el potencial va a ser igual al potencial estándar de AG más AG menos 0,0592 entre 1 logaritmo de 1 entre la KPS. Esto más o menos lo podríamos aproximar como como el potencial estándar de la otra reacción. A ver. Sería potencial ser igual a 0,799 menos 0,0592 entre 1 logaritmo de 1 entre la KPS, que es 3,1 por 10 a la menos 8.
3.1 porque es a menos 8. Logaritmo de esto por 0,0592. 0.799 menos esto. Esto me daría 1.2444 voltios. Y esto lo podríamos aproximar como el potencial estándar para esta otra reacción a partir de haber utilizado los datos en la KPC. No sé si la respuesta, ¿hay alguna respuesta que te diera esto? Ahí Dylan no se acuerda. Profe, vieras que no, pero yo metí esa misma cuenta que metió ahí y sí me dio una respuesta que está entre las opciones. Entonces yo creo que esa que le dio, alguna cosa metí mal en la cálculo. Porque a mí me da 0,35. A ver, 3.1 y es a menos 8. 1 dividido entre esto, logaritmo de esto por 0,0592. Ah, sí, 0, sí, es que yo no sé por qué siempre el que lo meto en la calculadora siempre lo meto mal. 799 menos 11. Sí, tenés razón. Resolviéndolo bien, da en realidad 0,354 voltios. Eso era lo que te daba. Sí, 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 eso es. Y esa era la respuesta que decía ahí. Sí, esa es una de las opciones. Ok, ok. Sí, entonces se aproxima de esta forma. Básicamente cambiando la plata por la KPS y entonces se aproxima como que ese es el potencial estándar. O sea, es como decir, el potencial estándar de la plata, pero afectado por la KPS del yodato, el yodato de plata que está ahí involucrado, porque eso obviamente va a afectar también qué tanto de plata está disponible. Ujú, ujú. Así es más o menos como la idea. No sé si alguien más en alguna otra consulta, así quedó más o menos bien, digo. Ahí está otra. Muchas concentraciones. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería el potencial teórico para la siguiente celda? Sí, tiene titanio y tiene vanadas. Entonces, lo más importante cuando yo tengo un problema como este es tener claro cuáles son las reacciones balanceadas. Entonces, entonces, por un lado tengo la reacción 2 que va a producir titanio más 3. Y vean que ahí también esta reacción va a estar balanceada en medio ácido, si lo dice ahí. Entonces tengo titanio más 3, aquí tengo 2 menos 2, eso sería más 4. Entonces, quiere decir que estoy acá ganando un electrón. Ahora tengo un oxígeno acá, entonces agrego una agua y agrego 2H más de este lado. Entonces ahí tenemos la primera reacción. La otra reacción tengo que produce vanadium más 3. Entonces, muy similar a la otra, básicamente sería, este también sería más 4, que pasa más 3. Y acá tendría igual un electrón. Tendría también más H2O y 2H más, si no me equivoco. Más 3, titanio más 3, trio más 2.
Entonces, estas serían ambas reacciones. Esta tiene un potencial de 0,099 y esta tiene un potencial de 0,337. Entonces, básicamente sería el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre 1 logaritmo de titanio más 3 entre pi h más al cuadrado. Y el otro sería el equivalente. Potencial estándar menos 0,0592 entre 1 logaritmo de panadio más 3 entre VO más 2 y h más al cuadrado. No sé si así lo tenías planteado, Dylan. Perdón, profe. No sé si más o menos así te había quedado el planteo. Sí, algo así me había quedado. Entonces, con el primero sería 0,099 menos 0,0592 entre 1 logaritmo de titanio más 3 es 0,00360 entre 0,0450 por 3.00 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso sería 0,337 menos 0,0592 entre 1 logaritmo de cuadrado más 3 sería 0,3500 entre, no mentiras, está mal. Cuadrado más 3 es 0,0600, el otro es 0,3500 y el del h más sería 0,0100 a la 2. Y entonces básicamente la respuesta sería lo que es la solución de esto. El potencial del teórico para la siguiente celda. Entonces luego resto el derecho al izquierdo, básicamente, ¿verdad? Entonces no sé si así te había quedado. Sí, profe, sí me dio lo mismo que está ahí marcado. Ok, ok. Muchas Está bien, gracias. sí. Bueno, mucho gusto. No sé si alguien tenía alguna otra duda, algún otro problema. Profe, vieras que ya revisé la clase en el minuto, hora y 4 minutos, pero esa era, en esa le daban el potencial de celda, pero en este caso solo me dan la KPA. Vamos a ver. La cuestión. Ah, perdón, no KPA. Mm, ok. Mm, 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 mm. Bueno, sí, tenés razón, sí es diferente. Ay, ¿cómo era que se llamaba este problema? Problema se llamaba, ¿verdad? Sí, 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 tenés razón. Sí, es distinto. Entonces, acá básicamente eh, tengo un cato y el ano es el electrón normal de hidrógeno, ¿verdad? Como es el electrón normal de hidrógeno, en este caso el potencial va a ser igual a 0. Entonces tengo que averiguar cuánto es el potencial de la derecha. Vean que como el electrón de la derecha también tiene un buffer
con una concentración de hidrógeno y un electrodo de platino. Entonces quiere decir que al lado derecho tengo un electrodo de hidrógeno, pero que no está en condiciones normales, sino que está en condiciones diferentes y que no sé cuál es la concentración del ácido. Entonces, del lado derecho, yo sé que entonces la reacción que tengo es H más el menos que produce H2. Entonces, esta sería la reacción de la celda en el electrodo a la derecha. Entonces, yo sé que el potencial va a estar dado por el potencial estándar menos 0,0592 entre 2 logaritmo de la presión de H2 entre la concentración de H más al cuadrado. La presión de H2, esta sí me la están dando, que es 1. La de H2 más es la que no sé. Esta es la que tengo que averiguar. Ahora, ¿cómo la averiguo? Me están diciendo que lo que tengo en ese electrodo es un buffer. Esto es ácido acético acetato. Y me dan la K, entonces ¿qué hago yo? pH es igual a pKa. A mí siempre se me olvida esto ahora, más o menos. Logaritmo, era más, logaritmo de la sal entre el ácido. La ecuación de Henderson hace para que era como eso, era como menos. Yo soy súper disléxico con eso. Voy. Entonces pH es igual a la pK, que sería menos logaritmo de la K, que es 1,80 por 10 a la menos 4. Aquí alguien escribió, por favor, sópleme. Es más, ok. Es que se me confunde con la de NERS, porque la de NERS es con menos y la otra es con más, entonces siempre se me hace una acá. Más logaritmo de la sal, que la sal sería el acetato, que es 0,0500, entre la concentración del ácido, que es 0,2800. Entonces, a partir de la ecuación de Henderson, yo ya aquí puedo obtener cuánto es el pH. A partir del pH ya puedo saber cuánto es la concentración de protones en la disolución, y eso es lo que entonces, este resultado de acá, a partir de que obtengo cuánto es H más, y entonces eso sería lo que tengo que sustituir acá, que es el único dato que me hace falta. Yo sé que el potencial estándar es 0, todos los demás datos ya los tengo ahí disponibles. Entonces, básicamente, eso sería lo que tendría que hacer en este caso. O sea, utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para obtener cuánto es el valor de la concentración de protones. Gracias, profe. Yo lo Con estaba mucho haciendo gusto. como con tabla ICE y así no me salía, pero gracias. Sí, es más sencillo porque en realidad es nada más aplicar el Henderson-Hasselbalch y ahí ya va directo, digamos. ¿Alguna otra duda? Cualquier cosa, mi recomendación para el análisis de casos, que bueno, en algunas de las clases vimos problemas similares a este análisis de casos que tienen ahora. Entonces mi recomendación es que lean los problemas y vean las clases donde hemos hecho cosas parecidas a esos problemas como punto de partida, ¿verdad? Ojalá que, como que eso lo tengan ya listo y como un planteo del problema para el próximo martes, tener una idea de cuál va a ser su, digamos, su approach para resolver el problema basado en eso que hemos visto anteriormente y cómo podrían ir planteando la solución de esos problemas. Entonces, en algún momento hicimos un problema de valoraciones redox, que era una geometría, de hecho era una reacción un poco parecida a la que ustedes tienen por ahí. Revisen ese problema. En algún momento hicimos también análisis de datos de potenciometría. Entonces, también revisen esa clase donde están esos problemas de análisis de casos de potenciometría. Y la clase anterior hicimos un problema de absorbancia. Entonces, también revisen esa clase también sobre absorbancia. Y basado en eso, vayan planteando soluciones para esos 3 casos que están ahí. Basado en eso que ya más o menos habíamos hecho.
Esa sería como mi recomendación para este análisis de casos. No sé si tienen alguna duda, cómo se sienten, tienen muchas cosas la otra semana. Ahí más o menos, profe. Un poco pesado. Vieron que el rector salió diciendo que iban a dar una semana libre y no sé qué, Sí, yo lo vi en Insta. pero nadie Y yo- sabe cuándo. Ajá, no sé si para este o para el próximo semestre. Yo no sé cómo hacer para esto, porque ya solo queda la otra semana de clases. Solo que quitaron las clases la otra semana, pero yo no sé. No creo. Me imagino que tiene que ser para el otro. Sí, seguro. Bueno, ¿qué más, chicos y chicas? Bueno, yo creo que ya, en realidad, vimos toda la materia que podemos haber visto y ahora es más como cuestión de ir a la aplicación y ir analizando bien cómo aplicar eso que hemos aprendido para resolver esos tres casos. ¿Qué más les puedo recomendar? Sí, básicamente, el tercer problema es muy importante que revisen ese video de YouTube, que lo vean bien, para quedarse más como en qué es el significado del decuo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar un poco más también en la clase de martes. Entonces, voy a tal vez darles como una pequeña introducción a ese tema del decuo y demás, como para aclararles más ese problema, cualquier cosa. Por acá. Ah, es que en el tercer caso hay un video de YouTube que viene dentro del problema. Entonces, para que lo revisen también. Ok. Y no sé, si no tienen más comentarios, más consultas por hoy, si no lo podemos dejar así para que vayan trabajando y cualquier cosa lo vemos el próximo martes. Sí, ya básicamente esta es la última evaluación que nos queda, entonces, y nada, que les deseo mucha suerte, que lo vean súper bien, que se coordine muy bien el trabajo, traten de ordenarse muy bien esta última semana y cualquier cosa en las que les pueda ayudar, ya saben que me pueden contactar por correo o si no el próximo martes o el próximo viernes también. Y entonces, quedamos por acá, supongo. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Eso luego, profe, igualmente. Bueno, chao. Profe, profe, Sí, vieras que ya saqué el pH, digamos, y me dio 3 y ya saqué como la ecuación de Nernst, pero a eso me lo va a dar el del cátodo, ¿verdad? Es el potencial del cátodo. ajá, le tiene que restar el ano, pero sería menos cero en este caso. Pero es que no me da. No me da Ah, como ninguna de las opciones. Me dio, ya después de la ecuación de Nernst, 0,00 menos la fracción y logaritmo, me dio 0,0141. vamos a ver, 0,05 dividido entre 0,28, logaritmo de esto, menos logaritmo de 1,8 por menos 4. Sí, me da 3,25. 3,25. Entonces, 10 a la menos 10. Es la menos 3,25. Esto me da la concentración de H más, te dio 5,62 por 10 a la menos 4. De H más. Ujú. eh, la concentración. La concentración de H más, sí. Ajá. A ver, entonces,
5.62 por 10 a la menos 4 al cuadrado. 1 dividido entre esto, logaritmo de esto, por 0,0592 dividido entre 2. Me da menos 0,192. Sí, no, no me sale. Bueno, no están las respuestas. ¿Será que copié algo más? 0,05, 0,28. Sí, como que no da. Entonces, lo que puedes hacer es presentar el reclamo que no, presentar los cálculos y enviar y hacer el reclamo correspondiente. Ok. Porque sí parece que no está la respuesta. Ok, entonces di marco cualquiera y ya después del resultado lo mando. Sí, puedes mandar eso y copiar esto y decir que, o sea, hacer un screenshot con tu número de carnet, con tu nombre y demás, y decir que, y poner también la resolución que vos hiciste y decir que no viste una respuesta. Ok, súper, perfecto. Muchas Bueno, gracias. sí, con mucho gusto. ¿Verdad que un potencial, si es formal, ya no puede ser potencial, pues que se me enreda, límite? O sea, o es límite o es formal. Son conceptos diferentes, son conceptos muy distintos. Un potencial formal es un potencial que está en condiciones no estándar, ¿verdad? Un potencial, Ajá, y un potencial límite es algo que está más relacionado con el concepto de un electrodo de vidrio, ¿verdad? ok, El potencial límite está más asociado como a los diferentes tipos de potenciales que están ahí en el electrodo de vidrio. Cualquier cosa te sugiero revisar el capítulo que es sobre el electrodo de vidrio, que es sobre potenciometría, donde han explicado el electrodo de vidrio. Ahí es donde habla del potencial límite en el libro. Creo que es en el capítulo ya 21, creo que es. sí, yo lo tenía abierto, pero ya se ve Safety, el Scoop, pero sí, súper bien, gracias, profe. Muchos. Buenas tardes, bye. Bueno, chao.